Porque en Cuidaden nos preparamos y tenemos el personal altamente capacitado, con atención médica domiciliaria. Bueno, vamos por la segunda parte de lo que es el manejo del paciente anciano, ¿sí? La valoración geriátrica integral, hablamos un poquito de la introducción, hablamos del índice de caídas, hablamos de cómo tomar bien una historia clínica. Vamos a hablar ahora del plan de cuidados, de los niveles asistenciales, del trabajo en equipo y de los síndromes geriátricos. Así que espero que te guste y vamos nuevamente al tema en cuestión, ¿sí? Hablamos que nosotros entonces tenemos que tener todas nuestras herramientas bien armaditas, ver los medicamentos que toma el paciente, fotografiar, ver un poquito, anotar todo de la mejor manera, la historia clínica, eso vinimos hablando en el episodio anterior, en el video anterior. Y también es importante hacer como este hombre, que es ver qué ver en la casa, qué es lo que nosotros tenemos que ver en el domicilio. Tenemos que ver a ver si la cama es alta, si no necesita colchón antiescara, si no necesita elevador de inodoro, si no necesita barrales, si no necesita de repente algunos auxiliares para poder alimentarse o para poder moverse, si la casa está adecuada para que el paciente no se caiga de repente. Bueno, todo eso hay que ver, cuando va el personal de Cuidalén al domicilio es importante tener bien en cuenta eso, ¿sí? También es importante establecer un plan de cuidados, y ese plan de cuidado primero te lleva a identificar el principal cuidador con quien vos vas a hablar determinadamente, o sea, te lleva también a ver un poco la situación general del paciente, la situación basal, la situación actual, de repente está con una neumonía, y después el plan de trabajo. Identificamos el cuidador principal, vemos la situación basal. Cuando hablamos de situación basal, tenemos que saber la parte funcional del paciente, las actividades básicas de la vida diaria, si puede hacer, por ejemplo, bañarse, peinarse, cocinarse, salir, caminar, o la actividad instrumental de la vida diaria, por ejemplo, manejar, llamar por teléfono, etcétera. También ver un poquito la parte mental, como decíamos, la parte social, ¿sí? La vivienda, las redes de apoyo. Acá bien importante el ecomapa y el genograma. Y después la parte clínica, la parte respiratoria, cardiovascular, etcétera, ¿sí? Después la situación actual, el paciente tiene una neumonía y cómo está a nivel físico, funcional, mental, otra vez te preguntas esos aspectos. Y después el plan de cuidado. El plan de cuidado es importante porque te permite ver la agresividad tanto diagnóstica como terapéutica. Es muy diferente el paciente que va a ser diagnosticado y tratado en el domicilio a aquel que tiene que estar internado o necesita una terapia intensiva o necesita una sonda nasogástrica, una sonda vesical, etcétera. ¿Y cómo lo vas a tratar? Es importante tener en cuenta todo eso. Y también, ¿por qué? Porque fíjate, acá tenemos un cuadro, acá está la capacidad funcional, acá están los años de vida. De repente el paciente fue hasta una determinada capacidad funcional, ¿sí? Después esa capacidad funcional máxima que está genéticamente determinada, sufre una enfermedad. Se altera ese equilibrio, esa homeostasis, y el paciente empieza con una fragilidad. Se transforma en un anciano enfermo y esa capacidad o fragilidad de adaptación se va perdiendo. Pierde las actividades básicas de la vida diaria, la actividad avanzada. Imagínate a alguien que se fractura, no va a poder manejar más, se transforma en un anciano frágil, ya no puede hacer determinadas cosas básicas, digamos, y ya se transforma después en un anciano de riesgo para después transformarse en un anciano discapacitado, que son síndromes, fíjate, son cuadros o síndromes geriátricos, el anciano frágil, el anciano de riesgo y discapacitado, y hasta que después muere. Entonces hay que prestar atención porque si acá se cura, muchas veces puede volver al mismo estado o después ya no tiene este estado basal, digamos, máximo. Por eso hay que ver y también hay que tener en cuenta por qué sirve esto que te decía yo, por ejemplo, el plan de cuidado. ¿Por qué? Porque ahí me permite saber estos conceptos, lo que es el nihilismo terapéutico. Cuando hay un paciente en que vos no podés hacer mucho más, digamos, un paciente oncológico avanzado, por ejemplo, donde vos tratás de que decir, bueno, que la naturaleza haga lo suyo, pero siempre vos tenés que enfocarte en la calidad de vida. Y hoy sabemos que, por ejemplo, existe la rehabilitación cognitiva. Un paciente con ACV, con la rehabilitación cognitiva sabemos que existe la neuroplasticidad, la redundancia del sistema y la psicoestimulación. Por eso siempre en cada etapa que está el adulto mayor o la persona enferma, nosotros podemos actuar.
También es importante tener en cuenta lo que se llama encarnizamiento terapéutico. A veces hay determinados pacientes oncológicos que llevarlos a una situación de terapia intensiva con caños por todos lados, con drogas, sonda, y muchas veces los lleva a morir solo. Entonces hay que hablar con los adultos mayores sobre cómo ellos quieren pasar sus últimos momentos en su vida. Normalmente eso te lleva a que vos hables de la mejor manera de lo que ellos esperan. ¿Qué pasa si alguna vez de repente, si el paciente, por ejemplo, está padeciendo una enfermedad oncológica, querés ir a terapia intensiva? Si llegado al caso, querés que se realicen maniobras de resucitación cardiopulmonar, ¿qué opinás de la muerte? Es importante ir hablando de todo eso porque eso también te lleva justamente a esto que vamos a hablar ahora, a los cuidados paliativos. Es muy diferente el paciente donde hay un encarnizamiento terapéutico a aquel paciente que te permite morir y pasar al otro plano espiritual, pero con tu familia, ¿sí? Entonces todo eso es importante hablarlo en determinadas situaciones, ¿no es cierto? Y después pasamos a lo que son los niveles asistenciales. Cuando hablamos de niveles asistenciales, hablamos de qué nivel, por ejemplo, no es lo mismo cuando vos decís, bueno, va a ir a una unidad de agudos, va a ir a una institución hospitalaria, va a ir a una zona de crónicos, va a ir a un hospital geriátrico, va a ir a recibir atención domiciliaria, va a ir a un hospital de día, va a hacer una interconsulta con un profesional o va a hacer un consultorio externo. Estos pilares de tratamiento, nosotros como Cuidalén tratamos de ser un puente entre estos niveles asistenciales y el domicilio del paciente. Por ejemplo, si necesita una interconsulta, nosotros ayudamos a que el adulto mayor tenga esa consulta. Entonces tiene que haber una comunicación entre todos esos niveles asistenciales y eso fue lo que nos llevó a nosotros a crear Cuidalén. Entonces, esa es la definición de los niveles asistenciales. Hay diferentes planes de acuerdo a la necesidad del paciente. No es lo mismo la unidad de agudo y la hospitalización a lo que es la internación domiciliaria. Son dos cosas, las dos son internación, pero ninguna supla a la otra. Muchas veces se complementan. Es importante saber que te pregunta, a ver, ¿qué necesita este anciano? ¿Se va a beneficiar con una internación? ¿Por cuántos días? Saber la red de servicios domiciliarios que hay. Por ejemplo, en este caso, acá en Misiones, está Cuidalén Salud Misiones, que presta atención primaria a la salud a través de los planes familiares y presta el servicio de internación domiciliaria, traslado, atención domiciliaria individual, entre otros. Y hay que tener en cuenta siempre el encarnizamiento terapéutico, hablarlo sobre todo en los pacientes. Fíjate, los niveles asistenciales muchas veces el centro tiene que ser el paciente. Y ahí vos decidís si va a ir al hospital, va a decidir si va a tener medicina domiciliaria, si va a haber diferentes especialistas. Nosotros en Cuidalén damos todos estos servicios, pero el centro es el paciente, ¿no es cierto? Entonces, también es importante tener en cuenta lo que es el equipo tratante. Es importante que haya, cuando vos vas a resolver una situación de algunos pacientes, es importante que haya una reunión periódica donde se pongan a hablar de la importancia de cómo van a llevar, por ejemplo, el caso en particular, por ejemplo, tratar de ver la red de apoyo, reunirse, estar atento a lo que se necesita. Por ejemplo, es importante lo que se llama trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Nosotros cuando hablamos de trabajo en equipo, es importante, por ejemplo, si el paciente está desnutrido, contar con la nutricionista. Si, por ejemplo, tuvo una caída y una cirugía y necesita rehabilitación, contar con, por ejemplo, el kinesiólogo. Es importante si necesitas, por ejemplo, un fonoaudiólogo, si tiene problemas para el habla o para tragar, un cirujano, si tiene una lesión por presión. Bueno, el trabajo en equipo interdisciplinario es clave. Importante siempre con actitud profesional. Es muy diferente tener una actitud wow, una actitud extraordinaria que una actitud de sin valor agregado, ¿no es cierto? Y importante saber el rol de cada uno. Por ejemplo, acá, por ejemplo, importante saber el rol, por ejemplo, que va a cumplir el médico, el enfermero, el kinesiólogo, que cada uno de los actores sepa cuál es su función y se circunscriba a eso, a cada proceso, digamos. Es importante la reunión periódica con la nutricionista, enfermero, psicólogo, kinesióloga, trabajadora social, el terapeuta ocupacional. ¿Para qué?
siempre centrando el foco en el paciente. Y eso es lo que hacemos en Cuidalert nosotros. Tratamos de tener el foco del paciente y ver a través de la interdisciplina cómo ayudarlo de la mejor manera, ¿no es cierto? Y tu actitud profesional, y esto es fundamental. La actitud profesional, muchas veces muchos pacientes nos dicen, yo fui al médico y el médico era, no, 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 querido colega, querido profesional de la salud que trabajás en el hogar, vos tenés que tener una actitud profesional, wow, que impresione, que enamore, desde que llegás, desde que tratás a tu paciente y desde que te despedís y haces un seguimiento, la actitud profesional tiene que ser una actitud, wow, una actitud donde vos dejes muy conforme al paciente. Bueno, ¿cuál es tu actitud? Bueno, está para pensarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tuya? Entonces, decíamos, bueno, quiero llegar hasta acá y en un tercer video vamos a hablar de los síndromes geriátricos, estos superhéroes, digamos, grandes superhéroes de lo que es la atención en domicilio cuando hablamos de síndrome geriátrico. Eso lo vamos a hablar en un siguiente video.